Colombia tendría 45,5 millones de ciudadanos según el Censo de Población y Vivienda. Esa es la cifra que en adelante se debe tener en cuenta para definir las políticas públicas. La población se envejece y entre ese grupo de personas mayores, la menor tasa de mortalidad es de las mujeres. El conteo del censo que hizo el DANE llegó a 44,2 millones de personas, pero a esta cantidad hay que sumarles los ausentes de viviendas y quienes rechazaron la visita, que se calcula en 1,3 millones más. Tenemos un estimativo parcial de la población del país de 45,5 millones de habitantes. Lo que sí se ratificó es que la población colombiana envejece. Mientras en 1985 era el 3,9%, en 2018 subió al 9,2%. Cada vez más hay más adultos mayores por cada 100 jóvenes que nosotros tenemos en el país. La feminización del envejecimiento en el país. Es decir, que las tasas de mortalidad de las mujeres son muchísimo más bajas que de los hombres. Por esta razón, los hogares que viven en apartamentos son cada día más numerosos. Identificamos 13,8 millones de hogares particulares. Según el censo 2018, el 7,2% de la población que respondió dijo presentar alguna dificultad funcional para hacer sus actividades. Eso significa aproximadamente 3 millones de personas en el país que pueden estar en una situación de discapacidad. En materia de Internet, Bogotá es la ciudad con mayor cobertura. Valle del Cauca, Risaralda de Antioquia tiene más del 50%, mientras Daupés y Vichada con la más baja. El porcentaje de viviendas con servicio de Internet fijo o móvil en el país es del 42,3%. El censo encontró que en los últimos 5 años el 87,9% de personas que llegaron del exterior provenían de Venezuela. Identificamos indirectamente 801.000 personas concentradas en un 19% en Bogotá. El director del DANE dijo que es normal que la gente censada esté por debajo de la proyección y que en algún momento las páginas web se caigan. Los censos siempre han contabilizado menos personas que las proyecciones poblacionales que estaban vigentes para ese momento de la historia. Ahora un comité de expertos iniciará la evaluación del censo, explicó el director del DANE. Bueno, Mauricio, y resultó ser cierto que no llegábamos a los 50 millones de colombianos, a lo que el director del DANE pues trata de dar como un consuelo y dice, mire, los censos siempre se descachan en relación a las proyecciones, entonces como que no se preocupen por eso. Y pues sí, no nos preocupemos tanto por eso, ¿sabe? Sino por la minucia de lo que arroja ya estos datos del censo, de lo que está pasando con la composición de la población. Más viejos, menos jóvenes, y esto tiene implicaciones en muchos escenarios. Paula, recordemos el descache. 45,5 va a arrojar el censo, faltan un poquitico de datos, pero ya eso no va a cambiar mucho. 45,5 millones de habitantes. Sí. La proyección nos lleva a hablar de 50 millones de habitantes un poquito largos. En este mismo noticiero, hace como 5 semanas, dijimos, este es el instante en que el reloj poblacional del DANE, es decir, esa proyección que venía desde el año 2005, declaró que había 50 millones de colombianos, que éramos 50 millones de colombianos. Evidentemente el reloj estaba descachado, evidentemente ese momento de hace unas 3 o 4 o 5 semanas pasó sencillamente como una anécdota y evidentemente el desfase, entre lo que estaba proyectado y el dato verdaderamente arrojado por el censo fue del 9%, un descache del 9%. ¿Cómo puede suceder eso? Pues porque en el 2005 terminamos siendo 42 millones de habitantes en el censo del 2005 y a partir de ahí se empezó a proyectar la población con las tasas de natalidad y con las tasas de mortalidad vigentes en ese momento y proyectamos a 50 millones. ¿Qué fue sucediendo? Que las tasas de natalidad fueron menores y las tasas de mortalidad menores también, pero en una menor proporción que las de natalidad, por lo tanto el crecimiento de la población fue menor, así de simple. Ustedes van a decir, sí, pero el señor del DANE nos viene ahora con el cuento, pues que en los censos se descachan. Ojo, que en el 2005 pasó algo similar. En el año 93 se había proyectado, que era el censo, antepenúltimo censo, se había proyectado una población para 2005 que terminó siendo, cuando el censo salió, más de 10% por debajo. Si ahora estamos descachados en 9%, en el 2005 el descache fue de más de 10%. Esas cosas suceden. Obviamente eso queda en la anécdota. 3 cositas para anotar sobre la cifra.
La primera de ellas, Colombia es un país más rico per cápita. Antes repartíamos la torta de la economía entre 50 millones de habitantes, ahora la repartimos entre 45 millones de habitantes. Eso sube el ingreso per cápita y todos ustedes en sus casas dirán, pero a mí qué, si yo me gano exactamente lo mismo, nadie me va a reconocer más. Pero eso nos pone en los ojos de los inversionistas internacionales como un mercado más rico de lo que supuestamente éramos, con un mayor poder adquisitivo, y al que le guste la inversión extranjera, a mí me parece que es dinamizador del crecimiento económico, pues nos va a llegar más capitales extranjeros. En segundo lugar, las tasas de violencia también aumentan. Creíamos que éramos menos violentos, pero ahora somos un poco más violentos porque somos menos con la misma cantidad de homicidios. Y finalmente, lo que decía Paula de la edad, eso es fundamental. El que hoy Colombia sea un país más viejo que lo que era hace 13 años y que esté la población cambiando su estructura hacia más viejos y menos jóvenes, quiere decir que poco a poco estamos generando menos población económicamente activa, que es la que trabaja y genera ingreso para mantener a los que están en edad de jubilación. Y es ahí donde entra un tema del que no vamos a profundizar el día de hoy, pero que es clave. La migración venezolana que está llegando al país es un poco más joven que la población colombiana, y eso nos va a permitir extender un poquito el bono poblacional, que es el que permite que los que trabajan sostengan a los de arriba. Pero como les digo, eso será materia de otro día.